comenzar ya lo que es el diseño en FreeCAD y bueno, deciros que hoy en este vídeo vamos a comentar lo que es la creación y modificación de diversos parámetros de las piezas y luego pues dejaré algún ejercicio para que practiquéis un poco todo esto. Deciros que bueno, siempre vamos a procurar tener en esta zona de aquí lo que es el sistema de referencia, y para ello fijaros nos vamos al menú ver, activar o desactivar cruz de los ejes. Fijaros que pulsando la rueda del ratón, siempre y cuando tengamos el estilo de navegación Blender puesto, pulsando la rueda del ratón vamos a poder girar el sistema de referencia o la figura que tengamos aquí. Este sistema de referencia está compuesto, como veis, por tres ejes de diferentes colores y concretamente, por ejemplo, este azul es el eje Z, que se corresponde con el eje Z que tenemos aquí a la derecha abajo. El eje verde se corresponde con el eje Y y el eje X se corresponde con el eje rojo, que es el eje X. Bueno, pues manos a la obra, vamos a ponernos entonces a crear diferentes figuras. Las voy a ir ocultando una vez que las creo y haciendo otras. Fijaros que vamos a tocar toda esta barrita de herramientas de aquí para crear cubos, crear cilindros, esferas, conos, toros, tubos y primitivas geométricas, ¿vale? Ahí. Antes de empezar, deciros que si tenemos el sistema de navegación Blender activado, tal y como está aquí ahora mismo, si yo pulso la rueda del ratón, puedo girar y ver piezas desde diferentes puntos de vista, ¿vale? Si además de pulsar la rueda del ratón, pulso la tecla mayúscula, desplazo la figura o en este caso el sistema de referencia como yo quiera. También es verdad que pulsando aquí, fijaros que nos va dando diferentes vistas de la figura. ¿De acuerdo? Bueno. Empezamos. Creamos un cubo. Vamos al icono de crear un cubo sólido. Me aparece el cubo aquí. También aparece en la zona de las diferentes piezas que se van creando. Cuando yo pulso en una de esas piezas me aparecen abajo dos pestañas. Una llamada datos y otra llamada vista. En la pestaña datos, fijaros que aparecen aquí pues, valores de la altura, anchura, longitud, etc. ¿Vale? Incluso aparece aquí una cosa muy interesante que veremos luego, que es la localización, ¿vale? Que es una función que nos permite trasladar la figura bueno, pues por el espacio, ¿no?, circundante. Bueno, desde esta otra pestaña, la pestaña vista, podemos modificar, bueno, pues cosas también que pueden ser curiosas, como puede ser el color, fijaros cómo se cambia el color. Y otra cosa que yo uso mucho también es la transparencia y que yo recomiendo que también uséis. Fijaros que he puesto una transparencia del 80% y ya el cubo pues se ve interiormente. Esto tiene especial interés cuando nosotros tenemos muchas piezas y queremos pues unir, fusionar, cortar, etcétera, y queremos que sea en un sitio concreto, pues nos da el hecho de que algunas de esas piezas sean transparentes, pues una visión bastante más clara de bueno, si están situadas como nosotros esperamos, ¿no? Pulsando aquí y dándole al botón derecho también, fijaros que podemos renombrar y darle al cubo o a la pieza que sea el nombre que nosotros queramos. Es también bastante interesante esto porque cuando diseñemos cosas que tienen bastante elaboración, tienen muchas piezas, muchos cortes, pues es recomendable tener claro a qué se refiere cada cosa que tenemos aquí a la izquierda. Dándole a la barra de desplazamiento del teclado, fijaros cómo aparece y desaparece la figura, ¿vale? Es útil para no tener que borrar la figura y sin embargo pues quitarla del entorno donde nosotros podemos ver otras cosas que nos interesen en ese momento más. Voy a crear ahora un cilindro. En el cilindro pues podéis comprobar ahora como hay una serie de parámetros aquí abajo que son los que modifican las dimensiones del cilindro, concretamente su longitud, su anchura y su altura. Pulso en la esfera, se me genera la esfera. Fijaros que le doy aquí al nombre, me aparecen pues 4 parámetros que identifican pues los diferentes cambios que podemos hacer en las medidas de la esfera. Aquí aparece el radio, el ángulo
de menos 90 grados, que se refiere al ángulo desde el eje Z negativo hasta la horizontal, ¿vale? Este desde el eje Z positivo hasta la horizontal, y los 360 grados, pues esto pues, vaya a comprobar en qué consiste. Es como hacer una esfera, pero no completa, ¿vale? Estáis viendo que le estoy bajando el número de grados de este ángulo 3 y sin embargo no está apareciendo directamente en la esfera. Esto ocurre a veces. Si pulso aquí, ya sale, ¿vale? Bueno, creamos ahora un cono. Le doy a la herramienta de crear un cono sólido. Fijaros que, bueno, me aparece aquí en el centro del sistema de referencia. Si queréis, bueno, por verlo de una manera un poquito diferente, lo voy a poner transparente, le voy a dar un 80% de transparencia, y ahora pues voy a tocar elementos de sus medidas, ¿vale? Aparecen 4 parámetros importantes. El radio 1 se refiere al radio de la base circular, el radio 2 se refiere al radio de la superficie de arriba, la altura y el ángulo de revolución, ¿vale? Fijaros que si este radio de la base de abajo lo pongo en 0, me sale lo que es un cono invertido. Lo voy a poner ahora mismo de nuevo como estaba antes. El ángulo de revolución ya os imagináis que es como, bueno, hemos visto con alguna otra figura, ¿vale? Si voy reduciéndolo, pues un cilindro hueco. Fijaros cómo el cilindro hueco, abro un poquito esta pestaña, ¿vale? Habla del radio exterior, radio interior y altura, ¿vale? Cualquier cosita que yo toque aquí, pues me la va a ir modificando, ¿vale? Le doy OK y listo. Lo llama como tubo, Fijaros que estas ventanas que hay aquí yo las puedo mover, agrandar y poner más pequeñas cuando yo quiera. Vamos a hacer alguna primitiva geométrica, ¿vale? Que son a las que se refiere este icono de aquí. Pulso y fijaros que aquí me sale un menú donde me aparecen un montón de posibilidades también de figuras que podemos hacer. Por ejemplo, vamos a hacer un prisma hexagonal, ¿vale? Le doy a crear y ya me aparece aquí. Evidentemente le podéis cambiar un montón de parámetros. Yo os recomiendo que vayáis un poco pues curioseando y dándole a las diversas opciones que aparecen aquí, para que podáis ir probando cosas y encontrando cosas que os gusten. Hay que tener cuidado aquí porque si le dais de nuevo a crear, os crea otro, ¿vale? Tampoco sería un problema porque luego se puede borrar y ya está. Pero que sepáis que para salir de aquí hay que darle a cerrar. Pulso de nuevo y voy a crear en esta ocasión, por ejemplo, una cuña. Voy a crear, bueno, y fijaros cómo me salen ambas figuras, La cuña la desplazo un poquito para que la podáis ver. Se trata de una figura de este tipo. Aplicar y OK. Bueno, he pensado que quizá tal vez sería interesante haceros una anotación. Fijaros, a veces tenemos una figura, como por ejemplo aquí un cubo, y sin embargo, pues por determinadas cuestiones, incluso a veces sin darnos siquiera cuenta, nos desaparece esta ventana de aquí que tenemos a la izquierda, donde aparecen, bueno, por las propiedades de la figura que tenemos delante. ¿Cómo se recupera eso? Pues muy sencillo. Fijaros, nos vamos al menú ver, paneles y vista combinada, ¿vale? Ya lo tenemos ahí de nuevo. Bueno, pues aquí os propongo el primer ejercicio. Lo hemos llamado ejercicio 0. Es un ejercicio pues de prueba un poquito de todas las cosas que hemos estado viendo en este vídeo. Se trata de que creéis una figura de cada tipo y también cambiéis su nombre y pues, parámetros tanto de la pestaña vista como de la pestaña datos, de forma que os quepa todo aquí, ¿vale? Y que se vea claramente que esté todo. Venga, pues ejercicio muy fácil para vosotros. En un ratito pasamos al siguiente.